Los diputados y diputadas, hoy me presento en esta tribuna para hablar sobre una injusticia silenciosa, una que no ocurre en las calles cuando asaltan o denostan a alguien a través de la violencia física, sino a través de vulnerar la intimidad de un hogar, con algo tan sencillo como ahora puede ser generar una llamada con inteligencia artificial en una llamada telefónica. Hay veces que también ahora la inteligencia artificial permite hacer videos mucho más cercanos a la realidad de lo que hemos imaginado. Y hoy tenemos frente a nosotros un caldo de cultivo que potencialmente va a culminar en miles de fraudes. Hoy vengo a hablar de quienes defraudan principalmente a los adultos mayores, haciendo pasar ya sea por instituciones financieras o por familiares o por cualquier vínculo de confianza que es su sustento del día a día. Actualmente el Código Penal está incompleto para darle a esta ciudad una respuesta con la fuerza necesaria para poder blindar ese tipo de conductas. Voy a comenzar con un dato que debería cambiar la forma en la que legislamos. De acuerdo a la UNAM, hasta el año 2025 había en México 17 millones de personas adultas mayores. Eso representa más o menos el 13% de la población de la ciudad. Y para 2030 se estima que una de cada 5 personas, es decir, el 20% de la ciudad y del Estado de México y zona conurbada, tenga 60 años o más. No es una estadística abstracta. Es nuestra dinámica poblacional. Hoy tiene una trayectoria y podemos preverla. Y por eso hablo en nombre de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los vecinos, de nuestros viejitos, que son quienes hoy no han tenido todavía la forma de tener en su día a día un avance tecnológico que les permite enfrentarse a las nuevas formas de fraude y extorsión. Es una generación que construyó este país, pero que crecieron en su mayoría sin teléfonos celulares, sin internet y sobre todo confiando en el de al lado. Ese vínculo de confianza que hoy cada vez se ve más vulnerado cuando tenemos potencialmente del otro lado de la línea a un extorsionador o a un defraudador. Esa vulnerabilidad de la que les hablo no ha pasado desapercibida por los delincuentes, que se actualizan con mucha agilidad. Siempre sabemos que el delincuente está viendo de qué forma puede utilizar la tecnología en su beneficio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha documentado cuáles son los delitos cibernéticos más frecuentes y son precisamente los que afectan a los adultos mayores. Por ejemplo, los ataques de extorsión cibernética con un 25%, el phishing, es decir, la suplantación de instituciones legítimas, también tienen un porcentaje significativo. Y sobre todo, los adultos mayores que siguen pagando a veces, en su mayoría, créditos, que tienen compras a plazo, que tienen algún tipo de relación con el Estado a través del IMSS, del Fobiste, de alguna institución bancaria, incluso el Banco del Bienestar. Todos ellos son hoy vulnerables a un fraude de este tipo. Este delito opera de manera muy sencilla pero brutal. Suena el teléfono, una llamada que pareciera normal, una voz amable, profesional, que ya no suena robotizada, pero que es inteligencia artificial. Dice llamar del banco, con datos reales, con el número de cuenta, con el nombre correcto de la persona, a veces con los domicilios. Y ahí les piden sus datos, les piden actualizar su NIP, les piden mandar actualizada una copia de su INE para poder acceder a sus datos biométricos. Se les pide muchos datos personales adicionales a los que hoy cuenta en teoría el banco. Y se pide a veces realizar una transferencia para poder hacer una prueba. Y ahí es donde generalmente todos caen. Y en minutos, los ahorros de los adultos mayores pueden desaparecer. Actualmente, la encuesta nacional de victimización y percepción sobre inseguridad pública del 2024 revela que prácticamente 7 de cada 10 personas adultas mayores se siente insegura incluso al usar un cajero.
A ese grado hemos llegado a infundir miedo entre adultos mayores porque todos quieren desafortunadamente abusar de ellos. Más de la mitad de los adultos mayores siente que incluso en el transporte público y en los bancos hay potenciales defraudadores. Ese vínculo de confianza entre los vecinos y los ciudadanos se ha roto. No somos hoy los primeros en enfrentar este problema. Y por eso debemos aprender con prontitud de quienes ya actuaron, de quienes ya han hecho acciones concretas para poder blindar a los adultos mayores de este delito. En 2020, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas estimó que 1 de cada 6 personas mayores de 60 años en el mundo sufre algún tipo de maltrato. España, por ejemplo, en ese mismo orden de días internacional, ya contempla en el Código Penal penas más severas cuando la víctima, sobre todo, y subrayo, víctima de un fraude es adulto mayor. Y sobre todo también cuando este fraude ya involucra algún tipo de inteligencia artificial o de fraude cibernético, porque son ellos, insisto, los más vulnerables ante la lentitud tecnológica con la que estamos actualizando nuestras leyes. También, por ejemplo, actualmente a nivel estatal, Baja California Sur, el Estado de México, ya incorporaron como un agravante lo que les acabo de mencionar en su legislación local. Es decir, ya empieza a notarse, ya empieza a darse la necesidad tangible de poder tener una ley acorde a la realidad. Y es por eso que yo les pido el día de hoy que se sumen a esta iniciativa. Les pido que podamos incorporar en nuestro marco normativo que se establezca con claridad que la ciudad tiene la obligación de prevenir el abuso, el abandono y el maltrato ante cualquier situación que atente contra la seguridad y la integridad de cualquier adulto mayor. La iniciativa que presento el día de hoy es puntual. Estoy pidiendo que se modifique el artículo 231 del Código Penal del Distrito Federal para poder tipificar expresamente el delito de fraude mediante la suplantación de instituciones financieras. Esto significa que a través de cualquier medio de comunicación, ya sea telefónico, mensaje de texto, electrónico o cualquier aplicación de mensajería, cualquier tecnología de telecomunicación, quien se haga pasar de manera fraudulenta por un representante de una institución bancaria o financiera para poder engañar a una persona y tener un beneficio económico indebido, y quien cometa ese tipo de delito específicamente contra un adulto mayor tenga una pena mucho mayor. Concluyo. Compañeras y compañeros, los delincuentes ya eligieron a sus víctimas. Los delincuentes ya se actualizaron. Los delincuentes no están esperando a que podamos ver de qué forma la autoridad está a la altura. Ellos van un paso adelante. Lo menos que podemos hacer es dar una gran zancada en términos de nuestro Código Penal para poder equiparar, fortalecer, visibilizar y sobre todo evitar que nuestros adultos mayores sigan siendo víctimas de fraudes, extorsiones y que su patrimonio se vea todos los días vulnerado. Ellos dieron todo por nosotros. Es momento que les retribuyamos. Es cuanto, diputada presidenta. Diputado, le informo que se recibieron las solicitudes de suscripción por parte de la diputada Olivia Garza de los Santos, de la diputada Claudia Pérez.